Quería hacer este episodio y sacarlo hoy, aunque tengo a mi equipo descansando porque es 1 de mayo, no sé si me va a dar tiempo. Y me apetecía realizar un pequeño homenaje al trabajo. También un reconocimiento a todos aquellos que se levantan cada día bien temprano para satisfacer las necesidades de los demás. Y, como solidaridad, a todos aquellos que lo intentan pero no lo consiguen. ¿Cómo es posible que no haya trabajo? Más allá de la pandemia, ¿cómo puede ser que España tenga una media de casi un 20% de paro en los últimos 40 años? Es una auténtica barbaridad. De Venezuela o la deriva que lleva Argentina, mejor ni hablar. Es terrorífico que haya personas que, queriendo trabajar, no consigan un empleo. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Es el trabajo un bien escaso? Alberto Venegas Lynch, un cerebro privilegiado que tenemos el placer de poder disfrutar, suele decir que el trabajo es el bien abundante y limitado por naturaleza. Que es una contradicción en toda regla decir que hay escasez de trabajo. Y la tesis es genial. Si partimos de la base de que las necesidades del ser humano son ilimitadas, y el trabajo, con permiso de la robotización, añadiría yo, pero bueno, de momento el trabajo es más o menos la única manera de producir esos bienes y servicios ilimitados, entonces existe trabajo ilimitado. La idea que expone en sus charlas es, si tras un naufragio un grupo de personas llegara a una isla desierta, las necesidades en ese lugar serían ilimitadas. Nadie diría, uy, aquí no hay empresas, no hay trabajo, yo soy mecanógrafo, me voy a ir al paro a ver si me dan un subsidio. O yo soy taxista, aquí no puedo ejercer, me quedaré quieto sobre una roca y a esperar. No. Desde el primer momento que llegáramos nos faltarían horas para cubrir todas las necesidades que tenemos. Buscaríamos agua, comida, intentaríamos recoger lo que quedara útil del naufragio, trataríamos de fabricar herramientas, utensilios, saldríamos a recolectar frutos, treparíamos para recoger cocos, siempre con esa idea de isla paradisíaca, porque en una isla en el Mar del Norte o cerca de la Antártida duraríamos 5 minutos. De hecho, probablemente no llegaríamos vivos a la costa. Pero bueno, para que se entienda la idea, las fuentes de trabajo son ilimitadas. Hemos prostituido tanto la palabra comercio que no recordamos que lo que queremos son cosas que producen los demás y para ello producimos otras y las intercambiamos. Así de simple. En esa isla no es que debamos ser útiles al resto para quedar bien o para aportarle al grupo. Es que debemos ser egoístamente útiles, ofreciéndole a los demás lo que necesitan para obtener de ellos lo que ellos producen. Quizás somos buenos pescando, pero nos llevará todo el día, y cuando volvamos a la cabaña querremos que otra persona haya conseguido crear y mantener fuego para poder cocinar esos pescados. O que alguien haya recolectado algunas frutas o haya conseguido agua potable, para no tener que hacerlo nosotros, agotados, tras una dura jornada pescando. Y alguno quizá dice, claro, las necesidades son ilimitadas en una isla, pero no en la sociedad actual. No es así en absoluto. En una sociedad actual tenemos infinitamente más necesidades que en una isla desierta. Precisamos de un móvil en cuya producción han contribuido miles de personas que no conocemos. Queremos educación para nuestros hijos, requerimos carreteras, iluminado en los parques, justicia, programas de televisión, un jarrón que se fabrica a 10.000 kilómetros, pajitas de plástico que seríamos completamente incapaces de producir por nosotros mismos, queremos saber qué tiempo hará mañana, necesitamos que nuestro equipo de fútbol gane, que suban nuestras acciones, queremos un cortado, descafeinado, con leche de soja templada, corto de café y con sacarina, en vaso de cristal, el periódico, la clave del wifi y usar el servicio, y si pueden bajar un poquito la música, mejor. De hecho, la isla desierta es el preludio de todo lo demás. Es de dónde venimos, el estadio previo a la revolución industrial. Tras cubrir esas necesidades básicas, con el paso del tiempo alguien conseguiría transformar alimentos, crear ropas, cabañas más elaboradas, barcas, armas de caza mejores, cuerdas, pozos, velas, sistemas de riego y suministro de agua, animales domésticos, hierbas medicinales, utensilios cada vez más complejos,
educación para las siguientes generaciones, defensa ante amenazas externas, religiosidad, aunque fuera solo para enterrar a los muertos, formación de leyes y resolución de conflictos. Podemos extender todo lo que queramos nuestra imaginación y acabaríamos llegando a nuestros días con revistas del corazón, sal del Himalaya y pistas de pádel. Entonces, si coincidimos en que las necesidades humanas son ilimitadas y que tras superar las actuales llegarán otras, tras los coches llegarán los coches voladores, tras la conquista de la Luna llegará la de Marte, tras el aumento de la esperanza de vida a 100 años querremos llegar a 120, tras erradicar el hambre en el mundo querremos erradicar la analfabetización y tras esto vendrán otras cosas. Y cuando todo el mundo tenga lo que se nos ocurre hoy, se nos ocurrirán sueños mayores. Si coincidimos en esto, coincidimos también, como ya digo, con la salvedad de la automatización y la robotización, en que estas necesidades ilimitadas deben ser cubiertas con trabajo ilimitado. ¿Cómo es posible entonces que haya gente que quiera trabajar y no pueda hacerlo? ¿Qué falla aquí? Falla que no hemos incorporado a esta ecuación la regulación. Falla que en algún momento en nuestra isla el líder del grupo dirá que está cansado de ir a pescar 10 horas y a partir de ahora solo se puede ir 8. Consiga o no consiga peces. Y hay que suministrarle igualmente el agua y la seguridad y la cabaña y el fuego y todo lo demás. Pasa que en algún momento prohibirán subirse a las palmeras porque es peligroso. Y pasa que si alguien consigue cazar muchos conejos y va intercambiando muchos productos y se va enriqueciendo, le obligaremos a pagar impuestos, a darnos por la cara una parte de los conejos que caza y acabará no interesándole salir a cazar. O, extendiéndolo a nuestra situación actual, le interesará irse a la otra punta de la isla y unirse a otro grupo de náufragos o a otra tribu o vivir por su cuenta. Y si unimos todo esto con que con esos impuestos lo que haremos es subsidiar al que dice ser filólogo turco, o hay que usar esos recursos para fabricarle un baño propio al chico este que se siente tortuga marina y ya no puede ir al baño de los hombres porque todo el mundo mira su caparazón, pues ahí está, entendedme la caricatura, lo que tenemos hoy en día en el llamado primer mundo, que siempre he creído que lo llaman así porque será el primero en irse a pique. Un tema relacionado con el trabajo que me gustaría tocar es el de la inmigración. Yo soy un inmigrante, no sé si existe el concepto, pero me denominaría inmigrante serial. Pero os aseguro que pensaba así antes de serlo. A mí nunca me ha dado miedo competir. Siempre me he sentido el mejor en mi campo. Habrá un problema de ego ahí, seguro, pero si alguien puede ofrecer mejores servicios que yo a un mejor precio, pues me dedico a otra cosa. Será por servicios que aún faltan por cubrir. Realmente creo que las oportunidades son ilimitadas. Creo en lo que digo. Que vengan inmigrantes es señal de que hay abundancia de trabajo. Sinceramente creo que no vienen a quitarnos el empleo. Vienen a hacer cosas que nosotros nos negamos a hacer. Pero en cualquier caso, que vengan me dice mucho sobre nuestra economía. Durante la crisis, creo que fue allá por el año 2011, cuando asistía como consultor a reuniones de empresarios chinos con negocios en España y veía que se querían marchar de España, pensaba, wow, ni los chinos hacen dinero, olvidémonos. Por otro lado, he vivido la evolución de China y es muy significativa. La curva sería completamente opuesta a la de España. El paro era negativo, sobraba el trabajo. Como en esa isla desierta sin regulación, había millones de necesidades por cubrir. Capitalismo salvaje lo llamaban, creo que de manera peyorativa. Ahora ya no, ahora nos dicen que lo que ha triunfado es el comunismo. Curiosamente, en lo que nos encontrábamos, con desempleo negativo, la única manera que teníamos para conservar a nuestros trabajadores era competir por ellos. No hacían falta convenios colectivos ni regulaciones. Subíamos los sueldos un 20% todos los años. El país se enriquecía y empezaban a llegar extranjeros. Los chinos no es que ya no necesitaran trabajar 16 horas o hacer trabajar a los niños. Es que ya podían permitirse contratar profesores de inglés nativos, profesores de tenis, fútbol, idiomas secundarios.
tanto que tuvieron que ponerle límites a la inmigración, porque querían venir demasiados extranjeros. Y no venían de Zimbabue o de Bangladesh, venían de Alemania, de Canadá, de Italia. ¿Qué pasaba en esta isla de náufragos para que el trabajo no fuera un bien escaso como parecía suceder en las demás islas? Que si veías una necesidad por cubrir, podías ponerte a trabajar en ello, como un náufrago más, sin pedir permisos, sin inspecciones, sin regulaciones. Esto ya se va acabando. En muchos sectores ya se acabó. Cuando una economía madura pasan estas cosas. Curioso esto lo de economía madura. Una palabra que debería ser positiva, pero solo trae malas noticias con ella. El otro día me decía una chica, ¿por qué no nos damos besos ya como cuando teníamos 15 años? Besos de 20 minutos. Besos de esos que competirían en una olimpiada de apnea. Pues porque maduramos y aparentemente, o mejor dicho, sin motivo aparente, dejamos de hacer cosas divertidas, emocionantes, emocionales, para hacer cosas racionales. Y después tememos que nos sustituyan las máquinas. Volviendo al tema de China, es curioso que no hayamos visto la evolución de la inmigración como una señal de cambio de ciclo. No son compartimentos estancos ordenados como un efecto dominó. Crisis de Estados Unidos, China se enriquece, nos vamos a trabajar a China. No, son vasos comunicantes, comunicados, que se van interfiriendo unos con otros. En China sobraba el trabajo antes de la crisis subprime, aunque la gente solo lo viera cuando se pegó de morros con la irrealidad que les habían prometido. Y cuando los que estábamos en China veíamos a los españoles, entre otros, llegando en contenedores, ya sabíamos que se iba a cortar el chorro en algún momento, porque aquí también piensan que la regulación beneficia al trabajo. Y pese a que son extremadamente competitivos y ultraliberales comparados con nosotros, también hay burócratas que jamás pagaron sueldos a final de mes, que piensan que demasiados extranjeros le quitan el trabajo a los locales. Y en esas estamos. Ahora los extranjeros se quejan de racismo porque los chinos se comportan exactamente igual que como nos hemos comportado nosotros toda nuestra vida. Bueno, ya me gustaría a mí que en el primer mundo se tratara al inmigrante como nos han tratado a nosotros en China. Obviamente la situación era distinta, pero desde el punto de vista de la dignidad de las personas, absolutamente nada que objetarle a China. Cerrando este tema de inmigración, y pensad que ni siquiera ha pasado por aquello de que necesitamos inmigrantes para poder pagar las jubilaciones y todas estas cosas, ni entro en eso. Que no seamos objetivo de inmigrantes también me parece muy significativo. Cuando en lugar de ser importadores netos de inmigrantes somos exportadores, y nuestra generación mejor preparada se larga porque en su país no ve futuro, gente además educada en el nacionalismo, extremadamente arraigada a su tierra, me parece un red flag como una casa para empezar a pensar que algo estamos haciendo mal. En la pirámide de necesidades de Maslow, después de las necesidades fisiológicas, vienen la seguridad y el trabajo. Muchas veces cuando la gente me pregunta ¿por qué a los chinos no les preocupa la contaminación? Bueno, hay cosas que también están cambiando y quizá deberíamos revisar nuestro argumentario porque va quedando un poco caduco. Pero en cualquier caso, cuando me lo preguntaban años atrás, yo pensaba, ¿cómo podemos ser tan miopes? ¿No entendemos que este país acaba de salir de un naufragio? Que lo primero ha sido llenarse el estómago y ahora recientemente están empezando a pensar en las cosas que nosotros pensábamos hace 30 o 40 años. Que vayan a una velocidad endiablada, que sean casi el 20% de la población mundial, no significa que puedan solucionar todos los problemas de un golpe. Y obviamente a esta velocidad hay temas que se quedan atrás. Pero centrándome en el tema trabajo, es así como han salido de la miseria, trabajando, trabajando y trabajando. En condiciones que no se conocen en Europa desde hace 100 o 200 años. No han salido de la miseria con ayudas estatales, vale la pena recalcarlo una vez más. No existían esas ayudas porque el Estado no recaudaba absolutamente nada cuando la base imponible era la de una economía que había descendido a niveles del siglo XV.
a base del esfuerzo de la gente, cuando les permitieron trabajar libremente, es cuando se empezó a recaudar. Y ahora sí, con esa recaudación sobre la base imponible de lo que genera la actividad privada, nos podemos poner todos medallitas y hablar de planes quinquenales que hace 30 años eran más irrelevantes que el presupuesto de la provincia de Murcia, de Antioquía o de Santa Fe. Y en este Día del Trabajador me gustaría recordar que nunca un país ha salido de la miseria con dádivas o con préstamos del Fondo Monetario, algo extremadamente rentable para algunos. Lo único que ha funcionado hasta el momento han sido el trabajo duro, el ahorro, la acumulación de capital, inversión de ese ahorro en capital humano, educación, capital tecnológico, mejora de maquinarias, técnicas y vuelta a empezar. Recuerdo cuando yo tenía mi fábrica de ropa, de alguna manera, como tantos y tantos empresarios chapado a la antigua, pensábamos que tendríamos cientos de trabajadores y ya, que la historia del planeta era una foto y que eso no iba a variar. No entendíamos la velocidad a la que se movía un país completamente desregulado como China. Lo que sucedía, lo que he entendido a posteriori, a base de errores y de análisis de estos, es que éramos fábricas de dos productos. El primero, nuestro producto principal, aquel del que éramos conscientes, ropa en mi caso. El segundo producto que fabricábamos era emprendedores. Con un solo sueldo, no os digo más, con el ahorro resultante después de cobrar un sueldo y gastar en todas sus necesidades básicas, con ese restante de su sueldo, a un empleado mío le daba para comprarse su propia máquina de coser. Se quedaban 6-8 meses en la fábrica para aprender, pero en ese tiempo tenían suficientes ahorros como para comprar 4 o 5 máquinas de coser, acondicionar la primera planta de su casa, el parking, el granero, lo que fuera, ponía a trabajar a su madre, a su tía, dejaban de trabajar para mí y automáticamente se convertían en mis proveedores. Como pasaba con absolutamente todos los empleados, me veía obligado a contar con ellos. Además conocían el producto, así que ¿por qué no? En China no tenemos ese ego de pues te vas, me dejas tirado, no vuelvo a hablarte. No, esto lo aprendí de mis socios chinos. Somos pragmáticos. Ayer eras mi empleado y hoy somos prácticamente socios. Genial. Mientras me sirva lo que haces, adelante. Les llevaba la ropa y al cabo de unos días me devolvían las piezas terminadas. Es lo que se ha venido a denominar fábrica satélite, que mucha gente piensa que se creaban desde fuera. No, era una suerte de implosión de las grandes fábricas que pagando sueldos altos generaban emprendedores sin parar. Esa mentalidad trabajadora, incansable de los chinos, es lo que todavía hoy no ha tocado techo. Y en este Día del Trabajador, da un poquito igual si hablamos de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, creo que esta ha sido una especificación muy nociva que nos ha llevado a engaño durante algunas décadas. Al final todos trabajamos por cuenta propia. Simplemente hay quien tiene un cliente o quien tiene varios, pero es indiferente. Esa regulación que hace que a los trabajadores por cuenta ajena, en lugar de contratarlos casi los adoptes para siempre, es parte de por qué escasea el trabajo y cada vez más todos optemos por externalizar y dejar de contratar. Y el mundo va a una atomización así, quieran lo que quieran los reguladores. Quien piense que va a subsistir siendo improductivo porque alguien lo ha escrito en un convenio colectivo, bueno, pues le quedan 5 o 10 años quizá. Si le llega para jubilarse con ello, perfecto. Al resto, más les vale que consigan ser productivos, o me temo que lo pasarán realmente mal. Y nada más, en este momento donde cuesta tanto que nos dejen trabajar, justificada o injustificadamente, me apetece cero la discusión sobre el COVID, pero bueno, me parecía un día especial para homenajear a todo aquel que se levanta bien temprano para servir a los demás, obtener un beneficio y poder intercambiarlo para cubrir sus necesidades. Mucho antes de esta pandemia el trabajador ha tenido dos problemas principales. Por un lado se le arrincona a base de regulaciones que provocan que artificialmente el trabajo se convierta en un bien escaso, cuando, como decíamos, debería ser el bien abundante por excelencia, y por otro se le grava brutalmente a base de impuestos. Los incentivos están así colocados. Si trabajas te trituro, y si no lo haces, hago como que te sostengo. ¿Qué podría salir mal? Os dejo hoy con una frase muy simple y muy profunda de Confucio. El gobierno es de los hombres, no de las leyes.
Gracias y hasta pronto.